Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a los organizadores por invitarnos a esta charla. Aclarar que no vamos a hablar de huella cero, sino vamos a dar una visión general de todas las herramientas, bueno, la gran parte de las herramientas de gestión de la huella de carbono que hay para las empresas. En primer lugar, voy a presentar rápidamente la mía, Agresta. Somos una consultora forestal y medioambiental localizada en España con varias líneas de trabajo. Aquí tenéis, rápidamente podemos ver área de cambio climático, de movilización de recursos forestales, área tecnológica, LIDAR y teledetección. Estamos volcados en la tecnología últimamente. Somos una empresa cooperativa con más de 15 años de experiencia. Hemos estabilizado una plantilla de unos 30 trabajadores, multidisciplinar. Tenemos una distribución en todo el territorio nacional, podéis ver ahí el mapa, tenemos oficina en casi todas las comunidades autónomas y tenemos proyectos a escala nacional e internacional. Hemos desarrollado mucho la escala internacional desde el comienzo de la crisis. Y dentro del cambio climático, nuestras líneas de trabajo principales son inventarios de gases de efecto invernadero, en huella de carbono y a bastantes proyectos internacionales del mercado de carbono, de mecanismo de desarrollo limpio, VCS, RED+, etcétera, etcétera. Una breve introducción al tema del cambio climático, que ya casi todos estáis muy familiarizados con él, pero bueno, simplemente unas líneas importantes a destacar, que hay un consenso internacional muy grande sobre el cambio climático y sus principales causas. Esto es bastante raro que haya ese consenso, sobre todo científico, casi nunca ha pasado en la historia de la ciencia. Las consecuencias del cambio climático las podéis ver todos en la televisión, sobre todo con el aumento de eventos extremos que van a más. Las principales políticas que están llevando a cabo frente al cambio climático están en dos vertientes, unas encaminadas a paliar sus efectos, que son estrategias de adaptación, y otras enfocadas en la mitigación, que se dedican a disminuir las causas. Y estas son las que ahora mismo nos van a importar para la charla de hoy y para lo que estamos hablando de herramientas de las empresas. Otra cosa bastante importante a destacar es la respuesta gubernamental con compromisos internacionales, que esto además es bastante peculiar porque no existe en ningún otro problema medioambiental de los que tenemos actualmente, existe ese compromiso gubernamental tan internacional. Y luego también, aparte de la respuesta internacional, hay una respuesta del sector privado y de la población, que es la que también nos va a interesar ahora, que tiene que ver con los mercados voluntarios y la huella de carbono. Unos breves, simplemente para los que estéis menos familiarizados con estos conceptos, aclarar lo que significan. Huella de carbono, hacemos referencia a la cantidad de gases de efecto invernadero emitidos por una actividad en un periodo de tiempo. En la reducción de la huella de carbono se refiere a la disminución de esa huella a lo largo del tiempo también, como consecuencia de poner una serie de medidas. Y la compensación de la huella de carbono son todas aquellas acciones que supongan o bien fijar una cantidad de CO2 equivalente o bien que eviten la emisión de esa misma cantidad de carbono equivalente. Respecto a las metodologías de cálculo de la huella de carbono, veis en esta tabla todas las principales que hay ahora mismo. Unas están encaminadas o enfocadas a la huella de carbono de las organizaciones y otras están enfocadas a la huella de carbono de productos. Las dos más importantes son GHG Protocol, que es la que utilizaba la herramienta de la ponente anterior, y está enfocada a la organización, básicamente también hace producto, pero es más utilizada en organización, y la ISO 14067, que ha venido a sustituir a la PAS 2050, que es la que se está utilizando actualmente para huella de producto. Respecto a las iniciativas voluntarias de reducción y compensación de las emisiones de gases de efecto invernadero, tenéis ahí en esta tabla un poco el mapa de posibilidades. Dentro del mercado regulado de Kioto están los MDL, Mecanismos de Desarrollo Limpio. La localización de los proyectos es básicamente en países en vías de desarrollo, y dentro del mercado voluntario, todas aquellas empresas que no estén sometidas a Kioto, pues tenemos distintas opciones. Dentro del mercado internacional tenemos todos los estándares internacionales más conocidos como VCS, Gold Standard, RED+, etcétera. Dentro del ámbito nacional, ya hablando de España, tenemos los oficiales
que ha publicado el Ministerio de Medio Ambiente o las iniciativas del Ministerio de Medio Ambiente, algunos que están enfocados a subvencionar emisiones evitadas o captura básicamente emisiones evitadas, que son el FES CO2, los proyectos Clima, el Pimasol, que creo que ya os los han explicado esta mañana, pero bueno, lo veremos un poco más adelante, y el Real Decreto de los Registros, que salió el año pasado, que también es interesante. Y luego, dentro de los sellos privados, pues tenemos distintas opciones. La gran mayoría compensan las emisiones con créditos del carbono en el mercado voluntario internacional que hemos visto antes, VCS, Gold Standard, etc. Y luego hay algunos, como por ejemplo Huella Cero, que lo hacen como el Real Decreto de los Registros con proyectos dentro de España. Algunos ejemplos de proyectos relacionados con la bioenergía dentro de lo que hablábamos del mercado internacional, de mercado voluntario, de proyectos de mecanismos de desarrollo limpio, VCS, FES-CO2, etc. Pueden ser generación eléctrica mediante uso de biomasa, otros también importantes e interesantes respecto a la biodigestión, y algunos también proyectos de mejora de eficiencia térmica, algunos ejemplos hay de MDLs en este sentido. Respecto al registro español que hemos hablado anteriormente, de una de las iniciativas del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, decir que este Real Decreto 163/2014 se publicó el año pasado, en un año de vida que ha tenido cierto éxito en el tema de los registros del cálculo. Se basa en 3 registros, uno son donde se registran las empresas que han calculado su huella de carbono, otra es un registro de los proyectos de absorción con unos requisitos, y un tercer registro donde se inscriben aquellas empresas que han calculado la huella de carbono, que es decir, que están inscritas en el primer registro y que compensan sus emisiones con los proyectos de absorción inscritos en el otro registro. El éxito ha sido un poco mayor en el cálculo, bueno, ha sido únicamente en el cálculo, porque como podéis ver, registros de proyectos de absorción a fecha de hoy solo hay 5 proyectos inscritos, con una oferta de unas 3.000 toneladas que no son suficientes para toda la cantidad de empresas que tienen calculadas sus emisiones. Hablaros brevemente de Huella Cero. Es un estándar nuestro, lo tenemos desde antes que los registros del Ministerio, desde hace varios años. Funciona básicamente igual, en 3 pasos: calcula, reduce y compensa. Nosotros compensamos las emisiones con proyectos nacionales, tenemos distintos convenios con administraciones para hacer plantaciones en todo el territorio nacional, sobre todo con administraciones públicas, pero también con propietarios privados, y ofrecemos pues ese intercambio de que las empresas puedan compensar su huella de carbono invirtiendo en plantaciones nacionales, en territorio nacional. Un poco más allá de estas iniciativas, hablar un poco de los beneficios del cálculo y la comunicación de la huella de carbono de empresas. En primer lugar, favorece la imagen, mejora la eficiencia y posibilita el ahorro por el tema de eficiencia energética, da la oportunidad de encontrar nuevos nichos de mercado, hablaremos un poco de esto un poco más adelante, fomenta la confianza de los inversores y también, muy importante, facilita la política de alianzas estratégicas de las empresas, tanto a nivel nacional como internacional. También facilita la comunicación con la administración pública, porque ayuda a que los estados, sobre todo la administración, cumpla con sus objetivos de reducción de emisiones difusas. Y también, otra ventaja que no hay que desdeñar, es la motivación en la creatividad y la innovación que sucede en las empresas. Respecto a la huella de producto, pues tenemos también una serie de ventajas. Algunas de ellas las podéis haber visto en charlas anteriores, sobre el tema del ecodiseño, también la posibilidad del ecoetiquetado, la apertura de nuevos mercados, también ayuda a reducir costes y favorece la imagen, y también permite la internacionalización de los productos y la diferenciación de la competencia. Muy importante siempre incidir en la comunicación de los beneficios de la madera. Hay que insistir en comunicar una y otra vez que absorbe carbono durante el crecimiento, aporta carbono al suelo, es un recurso renovable y un recurso sostenible.
Como hablábamos anteriormente, una de las ventajas es este acceso que permite o favorece mercados a través de la huella de carbono. Las 3 líneas principales de esta facilidad o de esta posibilidad es respecto a las licitaciones públicas nacionales. La Unión Europea estableció un objetivo del 50% de compra verde, de compra de productos verdes en Europa, y los distintos países están desarrollando legislación para facilitar en lo posible este objetivo. Hay también legislaciones nacionales, como la ley Grenelle II en Francia, que obliga o está presionando para que todos los productos etiqueten su huella de carbono, entre otras cosas. También amplía hacia la huella ambiental. Y luego también los propios mercados más exigentes de consumidor final. En Europa los mercados más exigentes pues, son Reino Unido, Francia, Alemania, Dinamarca y Países Bajos. También tenemos el ejemplo de Tesco, de los supermercados Tesco de Reino Unido, que fue un poco un experimento. Se dieron cuenta de que no podían llegar a obligar a etiquetar todo el CO2 de todos los productos, porque la velocidad de nacimiento de nuevos productos era demasiado rápida y se quedó un poco ahí, pero estas son cosas que están ahí. Respecto a lo que hablábamos de los criterios ambientales en la compra y contratación pública, aquí tenéis una lista de alguna de la legislación que se está desarrollando al respecto, legislación europea, legislación nacional, española, como la Ley de Contratos del Sector Público, Ley de Economía Sostenible. Ya se empieza a premiar en las licitaciones públicas a aquellas empresas que tienen la huella de carbono, dándoles más puntos en las licitaciones. En breve se empezará a exigir. Esta es la línea que hay. Respecto a oportunidades y financiación, creo que esto ya lo debéis haber visto en otras ponencias esta mañana. Aquí a nivel nacional tenemos los proyectos Clima, los FES-CO2, que ya los han explicado, pero recalcar que nosotros, por ejemplo, que casi todos los proyectos Clima que tenemos son de biomasa, o sea que entran bastantes proyectos de biomasa, es bastante interesante para este sector. Y luego el Pimasol, enfocado a la rehabilitación energética de instalaciones hoteleras. Respecto a las tendencias de todo este tema del cambio climático y la huella de carbono, para dar unas breves notas, decir que ahora mismo se está dando cada vez más importancia a la huella ambiental. La huella ambiental tiene en cuenta todos los impactos ambientales de las actividades de las empresas y de la producción de productos, de todo el proceso de producción de productos. No solo la huella de carbono, sino pues la huella de los impactos en el suelo, los impactos en el agua, los impactos en la atmósfera, etcétera, etcétera. Y se está desarrollando mucha metodología y legislación a nivel europeo, que está muy, muy enfocada cada vez a exigir más el tema de la huella ambiental, no solo la huella de carbono. Otro de los debates que está ahora mismo de actualidad es el de poner la responsabilidad en el productor o en el consumidor. ¿Quién es más responsable de la huella de carbono o de los impactos ambientales? ¿El que produce o el que consume y obliga a producir esos productos? Pues eso está ahí, hay que tenerlo en cuenta también. Y luego, respecto a las políticas, la Unión Europea ha sido la que ha liderado el tema del cambio climático desde el protocolo de Kioto, sobre todo porque Estados Unidos y China no lo firmaron, que eran los 2 países con más emisiones. Y pues con mayor o menor éxito ha ido adquiriendo una serie de compromisos y de objetivos que, si bien no se han ido cumpliendo estrictamente, sí que han servido un poco como de guía y de impulso para el tema del cambio climático y por ende la huella de carbono. Ahora estaba la cosa un poco más de capa caída con los fracasos en las últimas cumbres, Durban, etcétera, etcétera. Pero ahora parece que Estados Unidos ha tomado parte de ese liderazgo en la recta final de la última legislatura de Obama. Ha empezado a adquirir compromisos concretos de reducción de emisiones con unos objetivos y el año pasado ya por fin Estados Unidos y China llegaron a una serie de acuerdos para comprometerse a una serie de reducciones y unos calendarios, con lo cual parece que todo esto que indica que el tema de la huella de carbono va a tomar un nuevo impulso por lo menos en la próxima década. Con lo cual pues viene bien anticiparse, estar prevenido y pues tener un poco también liderazgo a nivel
de las empresas. Muchas gracias. Si tenéis alguna duda más, podéis preguntarnos en este contacto, en la web de Agresta también, y estamos a vuestra disposición. Muchas gracias.